¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, Quiero hacerte una pregunta para esta ¿cómo entrevista. estás? Muy bien. Hace algún tiempo te ocupaste de traducir al castellano el libro Opalino sobre el arquitecto de Paul Valéry. Me imagino que recuerdas la frase de Sócrates a Fedro: "Constrúyete y construye". ¿Cómo ha construido su vida Adolfo Córdoba? ¿Cuáles han sido los hitos de su carrera? ¿Y cómo te has reinventado en cada una de estas etapas de tu vida? Nos gustaría que nos cuentes un poquito de esta historia, Adolfo. Te escuchamos. Bueno, entiendo que es una pregunta difícil de contestar porque en realidad me estás pidiendo una autobiografía resumida Así en es, breve, los breve. grandes hitos del desarrollo de mi vida, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, a grandes rasgos, yo soy arequipeño, nací en Arequipa y pasé mi primera niñez ahí hasta los 7 u 8 años, hasta el 3 año de primaria. A esa edad, mi madre tuvo que emigrar. Yo perdí a mi padre muy temprano y mi madre era una madre soltera, con 2 hijos, yo y mi hermana, y con ellos decidió venirse a Lima. Fue una mujer valiente. La primera educación que he recibido ha sido de ella, que además era muy aficionada a la lectura, muy aficionada a la poesía y muy trabajadora. Llegamos a Lima, a la casa de un pariente, donde estuvimos pocos días, en la avenida Floral, en Breña. Ahí tuvimos que alojarnos en una pensión mientras ella buscaba cómo trabajar. Pero el trabajo surgió ahí mismo porque decidió hacerse de la pensión. La pensión estaba en venta. Entonces, ¿qué hizo esta señora? Viajó a Arequipa por 15 días. El viaje era por barco, fíjate. Regentando la pensión nos educó a los dos. Nos educó. Estuvimos, yo hice toda la secundaria, parte en el Colegio de La Salle. El asunto es que, terminada la secundaria, decidí presentarme a la Escuela de Ingenieros. No sabía si ser ingeniero o arquitecto. La diferencia en ese tiempo, tuve mis primeros ensayos como profesor porque todos mis compañeros que se presentaban conmigo en la escuela fracasaron. Yo fui el único que ingresé. Entonces decidí con otro amigo hacer una academia y entre los dos preparamos a la siguiente promoción y tuvimos gran éxito. Entonces, aquí termina una gran etapa de mi vida que es el aprendizaje de la secundaria. Entro a la escuela de ingenieros y al poco tiempo consigo un trabajo en la constructora La Abeja, donde me toca dibujar nada menos que el edificio, uno de los edificios del Porvenir. Qué terrible experiencia. Eran callejones interiores, con el callejón techado, es decir, eran callejones de 4 pisos. Yo tuve que dibujar los detalles de uno de estos edificios. Fue un sacrificio enorme, pero me rebelé dentro de la oficina y propuse interesarme muy temprano por la vivienda. Y a raíz de esta experiencia en la constructora que se llamaba la constructora La Abeja, es en esa época en que decidimos crear el Centro de Estudiantes de Arquitectura porque estábamos descontentos con algunas de las enseñanzas que recibíamos en la Escuela de Ingenieros. Era en realidad una carrera disfrazada de arquitectura por algunos cursos, especialmente por el curso de diseño, el curso de taller que era
llevado por el gran don Rafael, que tenía un taller vertical, pero que se inspiraba en la Escuela de Bellas Artes de París. Entonces la enseñanza era clásica. Teníamos que hacer estilos, teníamos que, se apagó la computadora, teníamos que resolver problemas dentro de determinados estilos y con exigencias de esa naturaleza que nos parecían pues fuera de lugar. Cuando fundamos el Centro de Estudiantes, lo primero que hicimos me tocó ser presidente, porque el presidente que elegimos no trabajó, Enrique Ollagues, se escapó del cargo y me dejó como yo vicepresidente, así que yo tomé el cargo y lo primero que hice fue un ciclo de conferencias. Y la primera conferencia fue Mario Gilardi, que era un arquitecto arequipeño que acababa de llegar, se había formado en Chile. Nos dio una conferencia magnífica porque nos dijo cómo se enseñaba en Chile. Nos enseñó, nos hizo leer en los libros, el primer libro de Le Corbusier hacia una arquitectura. Se entusiasmó con Le Corbusier. Nosotros ya lo conocíamos, ya sabíamos de Le Corbusier por las revistas, que se multiplicó para cada especialidad. Es decir, nosotros fuimos los fundadores del primer centro estudiantil especializado. Contagiamos, invitamos a las otras especialidades, a las otras secciones de la escuela para que también hicieran su centro. Y es así que se formaron los diferentes centros de estudiantes. Y después, como consecuencia de esto, llegué a ser profesor. Es otra gran etapa de mi vida. Ahí comienzo por instigación del propio Miro Quesada y de Paul Linder, que me obligaron prácticamente a que enseñe un curso de composición plástica. Y ahí me inicio como profesor. Esa es la historia de mi dedicación a la docencia y de mi entrada a la docencia universitaria de la Facultad de Arquitectura, porque al poco tiempo se convierte la Escuela de Ingenieros en universidad, y por lo tanto las especialidades en facultades. Allí estoy hasta el año 1973, en que renuncio por una tontería, por una discusión que debí pedir licencia simplemente, pero me enojé demasiado y renuncié. Llegué a ser decano y como decano tengo un orgullo. Otra etapa de mi vida es la de editor. Formamos la agrupación Espacio cuando salimos del quinto de arquitectura. Quisimos hacer una revista porque el arquitecto peruano no nos gustaba porque pues publicaba de todo, no solamente arquitectura moderna, sino arquitectura de todos los arquitectos, que eran muy pocos, eran 70 apenas cuando salimos, 70, 80, no más. Entonces todos eran amigos. ¿Cómo no iba a publicar el álbum de la arquitectura de Dahmer o de Balega o cualquier otro de sus amigos? Aunque no fueran arquitectura contemporánea, simplemente eran estilos. Y todo se publicaba en el arquitecto peruano y a nosotros nos pareció mal. Entonces quisimos hacer una revista y fuimos donde Miro Quesada a proponerle que sea el jefe de esta oficina, de esta revista que queríamos hacer solamente de arte y arquitectura moderna. Ahí aparece la agrupación Espacio, porque Miro Quesada nos dijo, ¿cómo vamos a hacer una revista si no nos conocemos, si no sabemos cómo pensamos, si no tenemos las ideas claras? Entonces primero tenemos que hacer un grupo, un conjunto de reuniones y de actividades que nos hagan educarnos nosotros mismos y que nos
inviten a la consideración del arte, no solamente de la arquitectura, sino del arte en general, para tener ideas claras y poder entonces divulgarlas, cosa que hicimos. Pero en la agrupación Espacio, antes de tener la revista, tuvimos una página, una media página que se publicaba los jueves. Ahí comencé a ser editor. Acompañé al Cartucho Miro Quesada todos los jueves desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde a hacer esta página que duró unos 3 o 4 años. Fue mi experiencia más interesante porque estuve al pie de los linotipos, corrigiendo las pruebas con los plomos calientes, armando las páginas que eran de plomo y viendo cómo se imprimían los periódicos. Aprendí muchísimo en esos 3 años de la agrupación Espacio, que tuvo que terminar porque empezamos a ver que no era todo la ciudad de Lima y no era todo el Perú central que conocíamos. Empezamos a conocer que existía otro Perú, y ese otro Perú nos lo enseñó principalmente José Matos Mare, que era miembro de la agrupación Espacio, pero él siempre nos decía, tenemos que conocer el otro Perú. Él era antropólogo, estudiaba las comunidades indígenas y nos llevó a pasar unas vacaciones, 8 días en Huarochirí, durmiendo en el suelo, viendo las reuniones de los comuneros, conociendo el otro Perú, y nos transformó. Ese viaje para mí significó muchísimo. Conocí el otro Perú. Y conociendo el otro Perú, dijimos, hay que cambiar este Perú. Tenemos que entrar en política. Tenemos que hacer un movimiento que considere la transformación de la patria, la modernización no solamente de la arquitectura, la modernización del país, la modernización del Perú. Duramos poco en política, no sabíamos hacerla, era difícil, costaba plata, había que gastar mucho dinero en propaganda, ¿no? Había que tener auspiciadores, y estos auspiciadores ponían condiciones. Entonces, fracasamos como políticos, decidimos cerrar como políticos, pero como políticos hicimos un gran papel educativo, porque mucha gente nos leía. Sacábamos una revista que se llamó Libertad. No te puedo decir cuántos números dirigimos, pero sí fueron unos 3 o 4 años. Incluso al final era un diario que repartíamos personalmente en los puestos. Me acuerdo que a Risueño en bicicleta iba a distribuir los números a los puestos de venta. En fin, fue toda una aventura, todo un sueño, a tal punto que presentamos la candidatura de Alberto Ruiz Elias. Y este amigo tuyo, Adolfo Córdoba, fue candidato a senador. Candidato a senador por Lima. Creo que saqué 3.000 votos. Bueno, una buena cantidad. Bueno, esa fue la aventura política que ha sido la última y que nos conectó después con movimientos políticos. Después apareció Acción Popular, después de nosotros. Nosotros apoyamos la primera candidatura de Belaúnde. La segunda no, la segunda entramos ya en competencia con él, ahí es donde fracasamos. Y después sí logramos hacer algunos aportes, entre los que
yo considero el más importante mío, el de la regionalización del Perú. Planteamos la primera regionalización. Cuando se fundó el Instituto de Planificación del Perú, fui llamado por el gobierno, un gobierno militar que surgió en el 62. Fui llamado en una comisión para hacer una ley municipal. No había municipalidades elegidas, eran nombradas a dedo. Y este gobierno de Pérez Godoy, que tenía un miembro muy democrático dentro de uno de los ministerios, del Ministerio de Gobierno, creo que era, decidió proponer que se haga una ley municipal. Y ahí es donde nos introdujo a varios personajes. Alzamora Valdés como presidente y integrada por delegados de las universidades. Y yo por la escuela, por la UNI, Velázquez por la agraria, Héctor Velarde por los monumentos históricos, en fin, un grupo excelente de trabajo. Con Alzamora Valdés hicimos la regionalización porque se me ocurrió plantear una cosa muy simple. Cuando logré ser decano, intenté repetir una experiencia que se había hecho en Arequipa, las oficinas de asistencia técnica. En mi facultad fundé la oficina de asistencia técnica de la UNI, que trabajó 6 años y medio. Hizo maravillas, se metió por todo el Perú, con comisiones de estudiantes y de profesores. Tengo los informes, estoy deseoso de hacer una buena publicación con estas experiencias, publicación que ya ha salido en boceto o en resumen en la revista del Colegio de Ingenieros, la revista del Colegio de Ingenieros, de la cual formo parte y que ha llegado ya al número 58. Hemos editado 58 números de una revista que se llama Puente, y se llama Puente porque es puente entre la ingeniería y la cultura. En esta revista estamos divulgando estas ideas que ojalá prendan, ojalá dejen una huella. Bueno, en ese momento estoy haciendo el número con Osores y con gallegos. Muy bien, Adolfo, no sé si me escuchas. Ahora quiero hacerte una parte de la entrevista que es una entrevista ping-pong. Yo te pregunto y tú me contestas un concepto. Empecemos. Agrupación Ya. Espacio. Bueno, ya lo dije, fue un conjunto de arquitectos recién egresados, estudiantes y pintores, escultores, etcétera, que se reunió para modernizar, divulgar el arte moderno. Luis Miro Quesada. Miro Quesada fue precisamente el hombre que dio la idea de hacer esta agrupación cuando le pedimos que sea director de la revista que ansiábamos publicar. Carlos Williams. Gran amigo, un sabio, un talento, además un hombre con buen humor, siempre con buen humor. Murió muy joven, dejó cosas por escribir, escribió algunas, fue también arqueólogo, arquitecto y arqueólogo, un talento y un hombre buenísimo, mi gran socio. Paso a otra, Santiago Aburto. Santiago Aburto, arquitecto, gran rector, prosiguió la obra iniciada por Sabamé y la llevó a la cumbre. Formó la colección de pintura
pintura en la Escuela de Ingeniería, en la Universidad de Ingeniería, en la UNI, una magnífica colección de pintura. Y además la revista Amaru, que fue una revista de valor internacional. Es decir, fue un decano de una universidad técnica que la volvió una universidad culta. El trabajo había sido iniciado por Samamé, pero Aburto la llevó a la cumbre. Muy bien. Mario Bianco. Mario Bianco, arquitecto italiano, amigo nuestro, socio mío. Escuchó la conferencia de Linder sobre la pintura moderna, le escribió una carta pidiéndole conocer a los miembros de la agrupación Espacio y lo mandó a mi oficina. Estuvimos con él 14 años. Se quedó de socio nuestro y lo incorporamos a la docencia porque era un talento de arquitectura, de ingeniería y sobre todo de la planificación regional. Había hecho trabajos de esa naturaleza en Italia y él nos enseñó mucho de eso y de allí es que salen muchas de nuestras ideas cuando hago esta regionalización que conté antes. Sí, social Social progresismo. progresismo fue pues el partido aquel que conté que hicimos a partir de esta excursión a Huarochirí y que nos costó muchos sacrificios y llegamos solamente a poder divulgar buenas ideas para el desarrollo del Perú. No entendí. La Facultad de Arquitectura de la UNI. La Facultad de Arquitectura de la UNI, mi alma mater. Mi alma mater. Creo que me debo a ella. Trabajé mucho allí. Fui profesor a tiempo completo, más que a tiempo completo, a dedicación exclusiva. Revistas. Revistas, algunas las he enunciado. La primera es la página de la agrupación Espacio, donde aprendí mucho. Después la revista Espacio. Luego de la revista Espacio viene Medio de Construcción, que fue una revista muy solicitada y muy exitosa. En Medio de Construcción se editaron 181 números, es decir, 16 o 17 años que estuve dedicado a la revista Medio de Construcción, que tenía una característica, no era solamente de construcción, era también, era con las ideas que habíamos ido juntando, es decir, era una revista de cultura, de la construcción, de cultura, de la arquitectura, de cultura, de la pintura, de los dibujos, tenía trozos de literatura que se relacionaban. La revista Huaca, que era una continuación de una que había sacado Carlos Williams cuando fue director del posgrado. La revista Huasi, que solamente tuvo 4 números, dedicada exclusivamente a la vivienda. Huasi es casa en quechua, y estuvo dedicada a la vivienda. Fue un éxito que desgraciadamente un decano desinformado la cortó porque con el argumento de que no era un negocio publicarla, era muy caro. Era una revista universitaria, no tenía que ser cara, pues, y tenía que, no tenía que producir ninguna ganancia, pero malentendió la cosa y le cortó las alas. La vivienda en el Perú. La vivienda en el Perú. La vivienda en el Perú.
La vivienda es, alguna vez lo dije, yo no sé de dónde lo saqué, es la tercera piel. Así como tenemos la piel con la que nacemos, así como el hogar nos da la vestimenta, es la segunda piel que nos protege de las inclemencias, así la vivienda es la tercera piel que nos protege de la naturaleza. Esa idea de la tercera piel, no sé si es mía o no sé si la he leído en alguna parte, pero la he adoptado como si fuera mía. La vivienda es la tercera piel. En realidad la arquitectura como conjunto es la tercera piel de las actividades sociales que se dan en la ciudad, que se dan entre los hombres. Esa tercera piel permite que podamos trabajar, que podamos estudiar, que podamos vivir, que podamos convivir protegidos de la naturaleza. Esa es la misión de la arquitectura y concretamente de la vivienda, porque en la vivienda es donde aprendemos lo primero, donde aprendemos a querer, donde aprendemos a leer, donde aprendemos a amar, donde aprendemos las primeras cosas que aprendemos. Es en la vivienda. Dime. Finalmente, Adolfo, el Perú, El Perú. ¿qué es el Perú para El ti? Perú, Sí, el Perú, bueno, algo he dicho. Regionalización, bicameralidad, mira cómo se han olvidado. Se planteó en un momento esta idea de la transformación del poder legislativo que está ahora en tan terrible situación, precisamente porque hay una sola cámara que se equivoca eh, cada vez más. ¿qué significa el Perú para ti? El Perú, desde el punto de Ay, vista, el Perú como... mira, realmente me has hecho unas preguntas muy difíciles. Espero haber satisfecho de alguna manera y en algunos casos me he excedido en el entusiasmo, creo que me dan estos temas, que los he vivido y los vivo con mucha, quizás con demasiada vehemencia, ¿no? Pero es mi carácter. Bueno, la verdad Así, es así somos. así. Muchas gracias, Adolfo. Ha sido realmente muy ilustrativo todo lo que nos has dicho. Eres un peruano que ha vivido la Oye, historia de nuestro país con fuerza, ¿no? Un ojalá, protagonista absoluto y creo que ojalá, eso lo valoramos. ojalá guste esto. Bueno, vamos a recibir seguramente algunas críticas, pero estoy acostumbrado a las críticas. Enseñan mucho. Es Y verdad. uno aprende con las críticas, uno aprende con las críticas, uno aprende de todo, con de todos y de todo. Yo debo mucho, no solo a mis profesores, debo mucho también a mis alumnos, a mis socios, a toda la gente que ha trabajado conmigo. Y estoy muy agradecido a la amistad que me ha surgido de todas partes. Me ha sorprendido, por ejemplo, que una promoción de ICA me hace padrino, una promoción de hace 10 o 12 años que no me conocía, me hace padrino de la promoción. Mira, realmente me siento gratificado, me siento bien de las cosas que he hecho y creo que las he hecho con todo mi voluntad de servir y de aprender. Y creo que he servido y he aprendido sobre todo. ¿No?
Y nosotros te lo Bueno, agradecemos, Rodolfo. Creo que es un justo homenaje en este aniversario del colegio que hayan buscado a uno de los protagonistas más importantes de lo que ha sido nuestra historia, la historia de la arquitectura peruana. Y te agradezco muchísimo que me hayas permitido hacerte esta entrevista con unas preguntas difíciles, como has dicho tú, pero que creo que llevan adelante todo aquello que tú has sido y lo mucho que significas. No sé si muchas quieres agregar. gracias, Quique. Muchas gracias, Enrique Bonilla, por tus palabras. Y hazme el favor de agradecer también a quienes hayan pensado en hacerme partícipe de estos momentos que vive el colegio y que necesita vivirlos más intensamente si es posible. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias a ti y un abrazo ahí a la distancia. Así que Gracias gracias, también. Rodolfo, ¿no? Y muy bien, ya nos estaremos encontrando nuevamente.